Amantes de la vida, nunca mejor dicho. Esta es mi visión de la historia de los 4 niños indígenas que se accidentaron cuando viajaban sobre la selva del Yarí, en el Casanare colombiano. Sobrevivieron al impacto y recorrieron esta inhóspita jungla sin rumbo, mientras su padre, con la ayuda de sus hermanos indígenas y más de 100 efectivos del ejército, unidades caninas y hasta un satélite chileno los buscaban desesperadamente, hasta encontrarlos 40 días después. ¿Cómo sobrevivieron? Te lo explico. Empecemos por escudriñar un poco la historia. ¿Existe algún antecedente de niños perdidos en lugares inhóspitos? Claro que sí, son muchas las historias similares. Quizá la más famosa es la de 3 niñas australianas que fueron robadas de su tribu en 1931. Molly Kelly, de 14 años, se pegó una patoneada de 1500 kilómetros con su hermanastra, Daisy Cadbilly, y su prima Gracie, buscando a sus familiares aborígenes. Ellas formaban parte de lo que se conoció en Australia como la generación robada, que resultó de una política oficial de traslado de niños que existió en Australia aproximadamente entre 1905 y 1967. Las niñas regresaron a su tribu en el río Moore, luego de seguir el rastro de una cerca a prueba de conejos de la que les hablaré en otro video. Esta historia dio para libros y películas. Seguramente pasará igual con la de los niños indígenas colombianos. Pero una cosa es la seca llanura australiana y otra muy diferente, la selva virgen, bueno, ya no tan virgen, del oriente colombiano. Lo siguiente es entonces tratar de entender a qué se enfrentaron estos 4 niños. Hace muchos años, unos amigos de Bélgica me regalaron este cómic que narra las aventuras de un explorador inglés en las selvas de un imaginario país llamado Palombia. El cuento inicia mostrando la exuberancia e inmensidad de la selva amazónica, una selva tan densa que escapa a nuestra comprensión. Para hacernos a una idea, hay plantas que crecen sobre plantas, a estas se les llama epífitas, y en esta selva se reconocen hasta 7 niveles, partiendo desde el humus, una gruesa capa de hojarasca, hongos, insectos y microorganismos que convierten el suelo en una fuente casi infinita de nutrientes, y llegando hasta el dosel, que sería como el penthouse de este increíble bioma. Estos 7 niveles conforman ecosistemas únicos en el mundo, y cuando hablo de ecología hay que entender otros niveles distribuidos en la conocida pero nunca bien ponderada pirámide trófica, es decir, organismos productores, las plantas que fabrican alimento mediante la fotosíntesis, consumidores primarios, los herbívoros, secundarios, los depredadores, y si el ecosistema maneja suficientes recursos, como es el caso, terciarios y hasta cuaternarios, que serían depredadores que cazan depredadores o animales omnívoros. Y bueno, luego están los detritívoros y los descomponedores que se encargan de cerrar el gran ciclo de lo que llamamos la red trófica. El círculo de la vida. Uno de los naturalistas que conoció mejor esta selva fue el gran Alexander von Humboldt, quien la exploró en compañía de su amigo el botánico francés Aimé Bonpland, en busca de un mítico río que, según los relatos de los nativos, conecta a los 2 más caudalosos de Sudamérica, el Amazonas y el Orinoco. ¿Existió tal río? Este será tema de un futuro video. Pasemos al accidente. Como sabemos, los 3 adultos que viajaban en la pequeña avioneta fallecieron. Entonces, ¿cómo pudieron salvarse los pequeños? Esto es algo que ocurre con mucha frecuencia en accidentes de tránsito, y la ciencia le ha puesto el ojo con dummies hechos a la medida, que han demostrado que los cuerpos de los infantes son mucho más elásticos, una adaptación apenas obvia para soportar las caídas propias de su edad. Seguramente los niños viajaban en los asientos de atrás, y aunque la aeronave quedó en posición vertical, las ramas del dosel y las demás capas de vegetación, sumado a las lianas con las que se enredó la avioneta, fueron desacelerándola como si se tratara de un gran airbag vegetal. El otro colchón lo proporcionó el suelo,
que en esa selva, ya lo dije, es más bien una gruesa esponja de hojas, musgo, hongos y demás bichos. En mis clases de ciencias a veces les suelto estas preguntas a mis estudiantes. ¿Cuánto tiempo sobrevivimos sin aire, agua ni comida? Por supuesto, no hay una respuesta exacta y por eso me encanta la discusión que siempre se genera entre ellos. Todo depende de muchos factores, la edad y el estado físico, la salud, etc. Pero los promedios serían unos 5 minutos sin aire, una semana sin agua y un mes sin comida. Pero, ¿qué condiciones se necesitan para sobrevivir en la selva? Estos niños no disponían de herramientas ni comunicaciones, ni mucho menos fuego, algo que habría permitido ubicarlos de una. Eso sí que fue un desafío extremo, no como esos programas de Discovery en que el experto en supervivencia viaja acompañado a pocos centímetros de camarógrafos técnicos y seguramente un equipo médico por si las moscas. Todos ellos trabajando detrás de cámaras para vendernos esa ilusión de que el tipo es una especie de mezcla entre Tarzán y Robinson Crusoe. Estos niños, recordemos que uno de ellos es un bebé que cumplió su primer añito perdido en la selva, tuvieron que sortear los siguientes retos. Encontrar agua potable y alimentos. La prioridad número 1 es disponer de una fuente de agua segura. Las fotos de los equipos de rescate que siguieron el rastro de los niños eran prueba de que ellos estaban comiendo y las lluvias, más la abundancia de ríos y cañadas, aseguraban suficiente agua. Además, estos niños estaban más que familiarizados con las plantas y frutas comestibles de la selva amazónica. Seguramente las hermanas mayorcitas ya saben reconocer aquellas que son seguras para el consumo y evitar las venenosas y desconocidas. También pudieron buscar insectos, larvas o pequeños animales para alimentarse. En este famoso reality suelen poner el mojojoy, la larva del cucarrón, como una cosa rara, pero en el campo he visto mucha gente que los disfruta al mejor estilo de Hakuna Matata. El siguiente reto era buscar refugio. Otro de los rastros encontrados mostraba que los niños utilizaban ramas, hojas grandes y otros materiales naturales disponibles para construir sus cambuches y pasar las noches. La siguiente regla de supervivencia es la orientación. Ahí sí, ni modo. Los niños estaban perdidos, no tenían ni idea de cuál era la dirección en la que se estaban moviendo. Los rescatistas tuvieron que apoyarse incluso en tecnología satelital para dibujar esta telaraña de recorridos con las que peinaron literalmente una selva en la que no ves nada a pocos metros de distancia. Por último, está la pregunta de los animales salvajes. La gente cree que la selva está llena de alimañas, y por supuesto que lo está. Desde insectos que transmiten enfermedades como el mal de Chagas, que aquejó a Charles Darwin durante el resto de su vida, pasando por serpientes y hasta jaguares. Pero eso no significa que haya un jaguar listo para saltar sobre ti desde cada árbol. Si volvemos a revisar la pirámide trófica, resulta fácil entender la regla del 10%. Sí, la misma que se menciona en esta película y que casi nadie captó. Depredadores. Tal vez sean fuertes y ruidosos, pero los superamos en número 10-1. El caso es que los depredadores son los más infrecuentes habitantes de cualquier ecosistema, lo que los hace muy valiosos. Ver a un depredador es una clara señal del buen estado de conservación de la biodiversidad. Aún así, los niños indígenas corrieron con suerte, al no haberse encontrado con ningún animal peligroso. O seguramente fueron sus amplios conocimientos ancestrales de la madre selva los que les ayudaron. «40 días parecen mucho, pero la supervivencia de los niños indígenas seguía estando dentro de las posibilidades. Estos niños supieron dosificar su energía. La selva amazónica puede ser un entorno agotador, pero los niños sabían que debían caminar para buscar ayuda. Supieron descansar cuando era necesario y evitar esfuerzos innecesarios. Algunos lo llaman milagro. Yo creo que el reloj todavía les daba esperanzas, pero el tiempo sin duda se les estaba agotando.